Quiero darle la bienvenida en nombre del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la provincia de Santa Fe. Desde el colegio es importante para nosotros mantener a la matrícula actualizada y en constante formación. Nos interesa que el colegio brinde servicios y tenga beneficios. Los cursos creemos que es un beneficio y un servicio importante para la matrícula. En este caso, este curso es de carácter gratuito. En otros casos, para los matriculados habilitados, hay descuentos importantes y para la gente que está matriculada también. Este es un curso que estamos llevando adelante con la dirección de carrera. La facultad es nuestra casa de estudios por excelencia y nos enorgullece poder llevar adelante iniciativas en conjunto. Así que el curso las charlas van a estar siendo grabadas para que puedan acceder más adelante en YouTube, y también en representación del área de la dirección de carrera está Mariana Leoni, y Claudio, que no pudo asistir, dejó un video que ahora lo reproducimos. Así que gracias por venir. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Claudio Solari, soy director de la carrera de Arquitectura, la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy les doy la bienvenida de forma virtual. Problemas de agenda, superposición de actividades dentro de nuestra casa de estudios y mañana algunas obligaciones con sede en la Universidad Nacional del Litoral me impiden acompañarlos a esta clase introductoria al seminario que hemos dado en llamar Acceso a la Vivienda, Mercado Inmobiliario, Instrumentos de Financiamiento y Dinámica de Alquileres, que es dictado por la doctora Cynthia Barenboim y organizado en colaboración por el área de Formación y Cultura del Colegio de Arquitectura y Urbanismo Distrito 2 de la provincia de Santa Fe y esta dirección de carrera. Espero que nos veamos en las próximas sesiones programadas para el 15, 22 y 29 de abril en este mismo ámbito y a partir de las 15 horas. Quiero, por último, agradecer al equipo de dirección de carrera que tuvo a su cargo la gestión inicial de este curso. Me refiero a Mariana Leoni, tanto a Mariana Leoni como a Nicolás Bentoni, que fueron quienes realizaron o contactaron inicialmente a Cynthia para poder llevar adelante este seminario. Y lo mismo digo para con el cuerpo técnico del área de formación y cultura del Colegio de Arquitectos, casa que nos recibe a docentes, adscriptos de la Facultad de Arquitectura y profesionales del medio para brindarnos esta oportunidad de actualizar nuestros conocimientos en un área tan específica como es la del acceso a la vivienda. Sin más, los dejo con Mariana Leoni, que va a presentar a la profesora Barenboim y luego tendremos las precisiones del curso en sus manos. Les dejo un saludo y nos vemos pronto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Como decía Juan al principio y recién pudimos escuchar a Claudio, hoy me toca estar en representación de la dirección de la carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. Agradecerles, en primer lugar, por la participación. Para nosotros es importantísimo poder brindarle a la facultad este tipo de iniciativas. Y por supuesto agradecerle también a Cynthia por la predisposición desde el primer momento en el que la convocamos y por las reiteradas reuniones que tuvimos para organizar en conjunto este seminario de formación docente y profesional. Me toca presentar a Cynthia, a quien seguramente ya conozcan, ya que tiene una larguísima trayectoria y un renombre en la disciplina. Cynthia Ariana Barenboim es arquitecta por la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR, profesora en Arquitectura por la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR, magíster en Planificación Urbana y Regional por la FADU UBA y doctora en Geografía con Orientación Urbana, Filo UBA. Realizó un postdoctorado en Segregación Socioespacial y Valoración Inmobiliaria en la UNR. A su vez, es investigadora independiente del CURDIUR CONICET UNR, ejerce la docencia como titular de Planeamiento y Urbanismo en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNR, Planeamiento Urbano y Territorial 2, Análisis del Mercado Inmobiliario y Estrategias
de Inversión en la Facultad de Arquitectura UAI. Es directora de trabajos de investigación radicados en la Secretaría de Ciencia y Técnica, UNR, y Centro de Altos Estudios en Arquitectura y Urbanismo, UAI. Directora de tesis académicas de grado y posgrado. Dentro de sus actividades, asesoró al Consejo Deliberante de Rosario, la Secretaría de Planeamiento, la Dirección de Habilitación de Industrias, Comercios y Servicios de la Municipalidad de Rosario, y también a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo de la Nación en la realización de diagnósticos, informes técnicos y planes sectoriales. No tengo mucho más para decir. Cintia, muchísimas gracias y te invito a comenzar con este nuevo seminario. Muchas gracias a todos, particularmente a la parte de dirección de carrera de la Facultad de Arquitectura y a la parte de capacitación del Colegio de Arquitectos. Muchas gracias por poner estos temas en agenda, que no son fáciles, son temas a veces polémicos, el tema del mercado inmobiliario, alquileres, rentas y demás. Y bueno, gracias a ustedes por estar un día como hoy, con la lluvia acá. Un poco la idea era presentar el programa, entiendo que les llegó. Básicamente tiene 4 módulos, uno que es el de la clase de hoy, que trabaja sobre el mercado del suelo, es la parte dura, es la parte más de teoría, que tiene que ver con la economía urbana, qué es el suelo urbano, qué tipos de rentas hay, cómo es la oferta, cómo es la demanda, qué actores están involucrados, qué significa captación de plusvalías, entre otras cuestiones. También vamos a hablar de la dinámica inmobiliaria en la ciudad de Rosario y particularmente en el fenómeno que se está dando en el área metropolitana, porque bueno, la ciudad de Rosario ya, si bien crece en superficie, no crece tanto en población y los mayores desarrollos o fenómenos se están dando en las distintas localidades del área metropolitana, por lo cual es muy interesante analizar esa dinámica. La segunda clase, que es la clase del 15, vamos a trabajar las distintas políticas estatales y los distintos instrumentos. O sea, el Estado tiene distintas vías, tiene una vía fiscal, una vía reglamentaria, tiene las infraestructuras, tiene al Estado como agente inmobiliario, qué instrumentos se están usando, qué es un convenio urbanístico, qué son el impuesto a los bienes desocupados, o sea, los distintos tipos de instrumentos de actuación, recaudación y compensación, ¿sí? Para esa clase también va a venir Leonardo Taudino, que es el secretario de Planeamiento de Alvear, y nos va a contar la experiencia de Alvear en lo que tiene que ver con captación de plusvalías. El 15 vamos a trabajar el suelo urbano, el suelo, la vivienda y el financiamiento, ¿sí? Todos los programas de financiamiento público que hubo a nivel nacional y provincial, como lo que fue el Procrear, Mi Tierra, Mi Casa, los créditos SUBA, las asociaciones públicas privadas, el Plan Nacional de Suelo, que hay para el acceso tanto al suelo como a la vivienda. Nos va a acompañar Roberto Monteverde, que es el director del Instituto de Gestión de Ciudades de la ciudad, y que va a presentar esta forma de financiamiento, que hay esta articulación entre lo público y lo privado. El 29 va a ser la última clase, vamos a trabajar lo que tiene que ver con mercado de alquileres, lo que fueron las distintas regulaciones, el nuevo DNU, el porcentaje de inquilinos que hay, cuáles son las problemáticas que hay. Nosotros el año pasado hicimos un trabajo, hicimos un convenio con Inquilinos Rosario, donde se hizo todo un estudio del área central. Vamos a presentar datos en relación a los precios y características del tema de alquileres en Rosario, y nos van a acompañar 3 personas más, Hernán Lapele, que es secretario de Investigación y es docente investigador de la Facultad de Ingeniería, junto a Silvina, que es la directora del Instituto de Investigación de Economía, y también van, ellos dos siempre son los que están a cargo de los informes del COSIR, que van midiendo el tema de alquileres semestralmente, y también nos va a acompañar Emanuel Canali, que es el director o presidente de lo que es Inquilinos Rosario. En esa oportunidad también lo que vamos a realizar es un debate
ya que vienen estas 3 personas de distintos lugares, sobre el tema de alquileres. Bueno, particularmente para la clase de hoy, la idea es dar una primera clase de algunos conceptos teóricos, que es como lo más duro, lo más denso. Luego vamos a ver un breve video que tiene que ver de ejemplos de captación de plusvalías en el mundo, que dura 20 minutos, para así, a partir de ese video, que lo presenta Smolka, que es un urbanista, economista brasilero muy interesante, y a partir de ese video vamos a armar una especie de debate sobre ese video. Luego hacemos un intervalo y luego va a haber otra clase que vamos a tratar ya, sí, el caso de Rosario y su área metropolitana a nivel de mercado inmobiliario, ¿sí? Cualquier pregunta que ustedes necesiten, no hay problema, me van preguntando. La idea es que el curso les sirva a ustedes. Yo voy a ir, digamos, exponiendo los temas, pero lo que ustedes me quieran ir preguntando no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, en primer lugar, la ciudad es bastante compleja porque es un espacio que está en permanente cambio, en permanente mutación, es inacabada, por lo cual de una forma muy abreviada uno puede de alguna manera identificar como 3 momentos claves. En primer momento, que no todos la tienen porque algunas ciudades no tienen este tipo, digamos, de fundación, pero en sí a nivel teórico se podría decir que hay un proceso de estructuración, que es donde se gesta la estructura urbana, es decir, donde se plantean las componentes jerárquicas de la ciudad, las calles, el amanzanamiento, dónde van a estar los edificios más importantes de la ciudad. Luego hay un proceso de crecimiento, que es cuando la ciudad empieza a crecer a nivel cuantitativo, que esto tiene que ver con el incremento de la superficie edificada, y esto puede ser de distintas maneras. Puede ser si crece en sentido horizontal, o sea, si la ciudad se extiende, que es como, por ejemplo, cuando son todos estos desarrollos, cuando vamos hacia Funes, Roldán, que ya prácticamente no hay campo, o sea, es todo como una gran ciudad, ese crecimiento extendido, esa suburbanización. Puede ser a través de la consolidación, que es cuando se van llenando los espacios que están vacantes dentro de la ciudad, se van completando, o también lo que llamamos densificación vertical o densificación de la planta urbana, que es, por ejemplo, el caso del área central, de la costa o de Puerto Norte, que es cuando la ciudad crece hacia arriba, ¿sí? Pero todos estos procesos, cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando de una cuestión cuantitativa, de un incremento de la superficie edificada a nivel cuantitativo. También tenemos el proceso como una tercera etapa, que es el proceso de transformación, que está asociado a cambios cualitativos. Por ejemplo, cuando son la rehabilitación de determinadas áreas o edificios, todo lo que fue el plan de Pichincha o la renovación, digamos, de algunos edificios, la Casa del Tango, otros edificios que queda la cáscara y se mantiene, se cambia el uso. Cuando hay una descentralización, en Rosario es el ejemplo de los 6 centros de distritos. Cuando hay una reestructuración de un sector, por ejemplo, todo lo que fue la reestructuración de la costa. Cuando hay una fragmentación social, que bueno, esto es muy común, sobre todo cuando en la forma que están teniendo la ciudad de construir, que aparecen a lo mejor grandes desarrollos y van interviniendo en las distintas manzanas, entonces eso va fragmentando el espacio. Todo lo que tenga que ver con los cambios cualitativos tiene que ver con los procesos de transformación. A veces los procesos de crecimiento se dan en forma simultánea con los procesos de transformación, no necesariamente uno es consecuente del otro. Entonces, cuando hablamos de un proceso de urbanización, estamos hablando del producto del crecimiento demográfico y también económico, ¿sí? Que implica una mayor demanda de tierras y que se ve reflejada en la progresiva ocupación del suelo. Entonces, como habíamos dicho, los procesos de crecimiento que están asociados a una mayor cantidad de población, a una mayor actividad económica y a un proceso de urbanización, tienen que ver justamente con esta expansión urbana y con la densificación de la marcha urbana.
El crecimiento espacial a la vez se ve condicionado por determinadas cuestiones físicas, porque generalmente son ciudades preexistentes, como por ejemplo los hechos geográficos, no podemos construir más allá de un arroyo o de un río, una montaña, también el sistema vial, ferroviario, las avenidas, también los grandes equipamientos urbanos. ¿Qué son los equipamientos urbanos? Son los edificios o espacios de servicio a la comunidad, las escuelas, los hospitales, los parques, las terminales de transporte y demás. Eso es muy raro que cambien, ¿no?, de lugar. También las áreas o conjuntos con una alta especificidad morfológica funcional, por ejemplo, el monumento a la bandera, un casco histórico, eso de alguna manera va a condicionar el crecimiento de la ciudad y por ende va a condicionar el mercado. De alguna manera lo pueden obstaculizar o favorecer en el desarrollo de determinadas áreas. ¿Y qué es el mercado de tierras? Es elemento fundamental en el proceso de cambio, o sea, en todo este proceso de crecimiento y de transformación de las ciudades, es el elemento fundamental. ¿Por qué? Porque es el soporte, es donde se apoyan las edificaciones. Entonces, el soporte y la materia prima de todo desarrollo urbano. Es un fenómeno complejo porque intervienen diversos factores, o sea, hay factores económicos, una crisis económica, factores políticos. Siempre que hay cambios de gobierno hay algún tipo de impacto en el mercado inmobiliario o normativas, factores ambientales. Fíjense ahora todo este tema del cambio climático, las inundaciones, los tornados, o sea, todos los cambios que está habiendo, cuestiones sociales, lo que fue la pandemia, realmente paralizó el mercado inmobiliario. Sumado al accionar de distintos actores, que cada actor va a tener sus propios intereses y racionalidades, ¿sí? De hecho, si vamos a un ejemplo, por ejemplo, el caso de Puerto Norte, que ahora hay un asentamiento y por otro lado hay un proyecto en la unidad de gestión 4, hay un gran conflicto porque las personas o las familias que vivían ahí tienen como un derecho adquirido, por otro lado están las desarrolladoras que tienen los proyectos, por otro lado están los vecinos, o sea, por otro lado está la municipalidad que hizo el plan especial, por otro lado está el Estado Nacional que es parte y dueño de alguna de esos terrenos de lo que era anteriormente la DIF. Entonces siempre es complejo y siempre hay una diversidad de posiciones e intereses propios. ¿Y qué es el mercado? El mercado es cualquier arreglo mediante el cual vendedores y compradores se unen para determinar un precio de un determinado bien, ¿sí?, que puede ser intercambiado. En este caso, estamos hablando del bien suelo. Es un término totalmente abstracto, ¿no? No se trata de un único mercado, sino que se encuentra fraccionado en distintos submercados, y estos submercados tienen que ver con las distintas condiciones urbanas y usos. De hecho, podemos hablar de un submercado residencial, un submercado residencial de ingresos altos. De hecho, hay inmobiliarias que se dedican solamente a vender clubes de campos, barrios cerrados, barrios abiertos, o de un submercado comercial o un submercado industrial. O sea, a partir de los distintos usos, el mercado de suelo se va fraccionando. A la vez, nosotros podemos hablar de suelo urbano. Siempre estamos hablando del suelo formal, del suelo informal es otros conceptos que no vamos a trabajar en este seminario, pero en sí el suelo urbano es entendido, según la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, como una porción de tierra rural que ha sido convertida en urbana según las regulaciones vigentes en cada realidad, que posee la infraestructura básica, agua, cloaca, electricidad y ambiente natural adecuado, sin riesgos, es decir, que no puede ser un terreno sobre una barranca o una zona inundable, por ejemplo, sin riesgos y cuyos ocupantes poseen seguridad de la tenencia, la ocupación y del uso.
Es decir, que tienen algún documento legal que respalde que ese terreno es de ellos, una escritura o otro instrumento jurídico, ¿sí? A la vez, al hacer entendido el mercado como una mercancía que se puede transar en el mercado, o sea, al hacer entendido el suelo como una mercancía, es un bien transable, por lo cual tiene un valor de cambio y un valor de uso. ¿Cuál es el valor de cambio? Es el más probable de venta de ese bien. No quiere decir que sea el valor real, sino que es el valor de venta de una propiedad en el mercado, tratándose de una transferencia entre personas no conocidas. En cambio, el valor de uso es lo más similar al valor real de la propiedad para un uso determinado. Puede ser una vivienda, un comercio, una industria, es el valor que tiene. A la vez, el valor de mercado, es decir, este valor comercial, depende del uso potencial, es decir, de lo que se puede construir en ese terreno, más que del uso actual. Y hay un principio que lo dice Eker, que es un economista, que es el principio del más elevado y mejor uso. Yo cuando cito a algunos autores le voy a ir leyendo textualmente la cita, ¿sí? Eker dice que es más obvio en el caso de la tierra vacante, la cual tiene un valor basado en su potencial. Cuanto más redituable sea el uso potencial, más alta será la demanda y el valor del mercado. La tierra vacante en un área urbana tiene mayor valor que en un área rural, ¿sí? En algunas oportunidades, el valor de cambio es igual al valor de uso. Es decir, que en una misma vivienda puede ser utilizada y representada como un lugar de alojamiento y también como un medio de acumular riqueza. De hecho, el suelo urbano es un bien que nunca, es muy difícil que baje su valor salvo que sea una crisis económica o una catástrofe natural. O sea, siempre va a ir aumentando con el tiempo. Eso se llama protoespeculación. Por eso todavía se sigue eligiendo como resguardo de capital y como forma de inversión la compra de terrenos o de propiedades. Esta doble condición, o sea, esta condición de que sea utilizado como inversión y como vivienda de los bienes inmobiliarios, puede atraer consumidores con diferentes disposiciones de pago determinando su precio. Los mercados, cuando son perfectamente competitivos, poseen ciertas realidades que permiten alcanzar una situación de equilibrio. Es decir, la persistencia en el tiempo, una cierta cantidad de demanda, etc. En el mercado del suelo, que no es homogéneo, no es perfectamente competitivo, como por ejemplo un mercado de, no sé, una venta de computadoras que son todas análogas, son todas iguales, o venta de autos. El mercado, o sea, el suelo nunca va a ser igual a otro terreno, o sea, va a ser un mercado heterogéneo, ¿sí? Entonces, el mercado del suelo, las fuerzas de la oferta y la demanda interactúan para determinar el valor del mercado de un bien, suelo, el cual se refleja en los precios de venta. La oferta es generalmente fija, o sea, no importa cuál sea su precio, sino lo que es posible producir. Por lo tanto, el precio va a variar de acuerdo a la demanda de ese terreno. A mayor demanda, mayor precio. A menor demanda, menor precio. En sí, la oferta generalmente está vinculada con el papel de la propiedad y el incremento de la oferta disminuye los precios. O sea, cuando tengo más lotes, más cantidad de apartamentos, seguramente va a ser más barato que cuando tengo menos cantidad. O sea, si yo quiero encontrar un terreno en el área central, seguramente va a ser más caro que un terreno en Echesortu o en otro barrio un poco más alejado. La demanda tiene con el papel del capital y los usuarios. El incremento de demanda lleva a precios más altos. O sea, mayor demanda, precios más altos. Y como dijimos, el bien suelo tiene propiedades únicas, es un mercado heterogéneo, ¿sí? Es distinto a otros mercados, a otros bienes del mercado. ¿Y qué propiedades únicas tiene?
por ejemplo, es irreproducible, ¿sí? Hay una imposibilidad de que existan dos terrenos iguales en una misma localización. O sea, nunca vamos a poder reproducir un terreno igual al otro, siempre va a estar atrás, adelante, al costado, va a ser distinto, ¿sí? Hay una dificultad de crearlo como soporte físico de actividades en general, sino por la dificultad de repetir su ubicación. Es imposible repetir su ubicación, por lo cual es irreproductible. También es heterogéneo. La demanda de un terreno no puede satisfacer la oferta de otro terreno, ¿sí? El producto siempre va a ser distinto. Es escaso. Esto depende de los factores territoriales, de la topografía, de la hidrografía, de las condiciones del terreno y de la presencia insuficiente de suelo urbanizado. También hay una escasez jurídica, que esto tiene que ver con la subordinación de las regulaciones que hay en las ciudades, sobre todo lo que tiene que ver con la intensidad, o sea, con la mayor altura, con el FOS, el FOT y también con los usos de suelo permitidos. Y a la vez es escaso económicamente, que esto tiene que ver con una combinación de la escasez física con la escasez jurídica. Es indestructible, la duración es a muy largo plazo, prácticamente es perpetua, brindando la oportunidad de acumular riqueza. Aún cuando los terrenos se deterioren con el tiempo, siempre van a tener un valor. Y a la vez también, o por último, es inamovible. Yo no puedo trasladar de un lugar a otro un terreno. Por otro lado, además del mercado del suelo urbano, tenemos un mercado del suelo urbano informal, que la informalidad tiene características propias, ¿sí? Y entre ellas, las más destacadas tienen que ver con la inseguridad en la tenencia, es decir, que no son propietarios, y con la precariedad urbana. En este sentido, hay un arquitecto urbanista que se llama Nora Klichewski, que lo define de esta manera. Ella dice que los tipos de informalidad pueden ser dominial, a través de la ocupación directa de tierra pública o privada, y de los mercados ilegales, es decir, lotes clandestinos, irregulares, rurales, de origen social ilegales, que se transforman en situaciones de ilegalidad, o urbano-ambiental, sin la consideración de las regulaciones estatales sobre la subdivisión, uso, ocupación de suelo y áreas de protección ambiental, inundables, contaminadas, sin infraestructura y sin equipamiento. Es decir, o sea, sin redes de agua, de luz, de cloaca, en zonas inundables, en zonas donde no tienen el dominio de la tierra. Generalmente son sobre las vías del ferrocarril o cerca de una barranca o en terrenos que no, digamos, los propietarios no están y los han dejado abandonados. Tiene toda una lógica muy interesante y particular que, bueno, no vamos a abordar, el mercado informal, pero bueno, si a alguien le interesa, hay bibliografía y se las puedo recomendar. En relación al mercado del suelo urbano, no cumple con todas las condiciones de la teoría económica de la competencia perfecta en un mercado homogéneo, de movilidad y transparente. Hay un autor, Trivelli, que es un urbanista chileno, que dice que el mercado del suelo, por sus características propias, difícilmente podría operar en condiciones de competencia perfecta. Este mercado se define con mayor exactitud como un caso de competencia monopólica y bajo ciertas circunstancias simplemente como un monopolio. Como habíamos dicho, que es un bien escaso, es único, es heterogéneo, no se puede reproducir, o sea, es un mercado monopólico. Yo no puedo vender un mismo terreno, o sea, dos terrenos nunca van a ser iguales, entonces es único cada fracción de suelo. Según el énfasis que le demos al rol de la propiedad, la renta puede ser entendida de distintas maneras. Hay autores como Lippies que lo toman como un tributo, es decir, prácticamente como un impuesto, es decir, como una fracción de ganancia
que el capital realiza en la producción capitalista de la vivienda y que el propietario está apto para apropiarse. Y hay otros autores que lo toman, como Jaramillo y Topalov, que lo toman como un sobrelucro, es decir, una sobreganancia, una ganancia superior a la normal, apropiado por alguien ajeno al proceso de producción y que no tiene su control. En este sentido, podemos hablar de las rentas rurales que tienen una articulación simple y las rentas primarias y secundarias que tienen una articulación compleja. ¿Cuáles son las rentas primarias? Son las que tienen que ver con el proceso productivo, con las características del suelo, de la construcción. En este sentido, son 3 tipos de rentas. La absoluta urbana, que es la renta que comparten todos los terrenos, independientemente de las características. La diferencial tipo 1, que son las particularidades en el proceso productivo referida a la constructibilidad y localización, o sea, tiene que ver con las características del terreno y su ubicación. Y por último, la diferencial tipo 2, que tiene que ver con la densificación, con la producción en altura. O sea, está desprendida de la diversa intensidad aplicada a los terrenos, encarnándose en un fenómeno de gran relevancia, la producción en altura. Entonces, la absoluta urbana es la mínima que tienen todos los terrenos urbanos. La diferencial tipo 2 tiene que ver con la localización y la diferencial la tipo 1 tiene que ver con la localización, la tipo 2 tiene que ver con la producción en altura. A su vez, se le suman las rentas secundarias que tienen que ver con los usos y actividades que se den en los terrenos. Tenemos la diferencial de comercio, que tiene que ver con la localización de los comercios. De hecho, un comercio mayorista sobre calle San Luis va a tener un mayor valor que un comercio mayorista sobre una avenida de un barrio o de otro lugar. Luego de vivienda tenemos 2 tipos de rentas, las de monopolio de segregación, que están vinculadas con la capacidad de pagar un sobreprecio por vivir en un determinado lugar que le dé un estrato social. Por ejemplo, habíamos hecho un estudio de algunos barrios, en barrio Aldea Abierto y barrio Aldea Cerrado. Y bueno, y era más caro, ¿y por qué? Y prácticamente tenían los mismos amenities, las mismas cuestiones. O, por ejemplo, Pichincha y Lourdes, 2 barrios de la ciudad de Rosario. Lourdes está entre Oroño, Francia, Pellegrini y Urquiza, Tucumán, y luego Pichincha está Tucumán, Suipacha, Urquiza, Veramújica y El Río. O sea, ¿por qué Pichincha es más caro? Bueno, porque está de moda, entonces te da un cierto plus vivir en Pichincha o Palermo en Buenos Aires, y eso tiene que ver con un monopolio de segregación. El diferencial de vivienda tiene que ver con la localización del espacio en vinculación con la vivienda, y luego tenemos la renta industrial, que es diferencial y de monopolio. Es de monopolio porque uno no puede construir una industria o localizar una industria en cualquier lugar de la ciudad, sino que tiene que estar en un determinado sector que esté aprobado por un reglamento, y eso lo hace totalmente monopólica, tiene que estar dentro de los distritos industriales. Y por otro lado, diferencial, porque tiene que ver con la ubicación. No es lo mismo una industria sobre una avenida, la avenida Biolagos, que sobre una calle de tierra en un barrio alejado que pueda tener industria. Entonces, en este sentido, si vamos a un ejemplo, por ejemplo, está el proyecto de Los Marinos, que es un edificio de vivienda que está frente al monumento entre Córdoba, calle Rioja, 1 de Mayo, en el cual, si identificamos los tipos de rentas, podemos ver que a nivel de renta primaria tenemos la absoluta urbana, que van a tener todos los terrenos, la diferencial tipo 2, que tiene que ver con la densificación en altura, y a la vez vamos a tener a nivel secundario la diferencial de vivienda. En este sentido, las distintas rentas se van combinando, se superponen y generan lo que nosotros llamamos los precios de suelo. Acá Jaramillo dice que cada lote soporta simultáneamente distintos tipos de utilidades. En primer lugar,
la absoluta urbana que comparten todos los terrenos, en segundo término una o dos primarias, y finalmente sostiene una de las secundarias, siendo la más elevada la que se manifiesta en el mercado. La combinación de las distintas rentas en un mismo lote da la renta total y esta categoría es la base de los precios de suelo. A la vez, además de analizar, digamos, las distintas rentas, hay distintos factores externos que impactan en los precios de suelo. Factores políticos normativos, factores sociales, factores económicos. Por ejemplo, factores del contexto político, un cambio de gobierno. Siempre que hay un cambio de gobierno, una elección, va a haber una ralentización del mercado, una crisis económica, una inflación, un corralito. Todo eso va a impactar en los precios de suelo. El salario medio y la disponibilidad de financiamiento. Si el salario no se incrementa, si el salario no es un salario razonable, muy difícilmente se vuelque al mercado inmobiliario. A la vez, si no tenemos financiamiento o si tenemos créditos que no son viables, por ejemplo, lo que fue el crédito de los créditos UBA en los últimos años, que aumentaban mucho más de lo que aumentaban los salarios, eran créditos inviables, tampoco sirve. O sea, es importante tener una disponibilidad de financiamiento que sea viable, ¿no? La relación entre la oferta y la demanda. Esto es muy importante. Cuando tenemos una gran oferta, por más que sea bueno el producto, si no está en equilibrio con la demanda, muy difícilmente se pueda vender. Las reglamentaciones urbanas inciden, los códigos urbanos. Nosotros acá en Rosario tenemos 4 ordenanzas que reemplazaron el código urbano, o sea, lo que se puede construir en cada lote, la altura máxima, la altura mínima, los usos de suelo, los FOS, los FOT, los retiros y demás, todo eso va a impactar en el precio del suelo, si una vivienda es de valor patrimonial y demás. El capital simbólico. El capital simbólico tiene que ver con la renta de segregación, que tiene que ver con lo que están dispuestos las personas en pagar por pertenecer o vivir en un determinado lugar y le da un cierto capital social simbólico. También hay otras variables físicas que impactan por fuera del terreno, no es una tasación, sino por fuera de las características propias del terreno. Hay otras variables físicas que van a impactar en su precio. La localización y accesibilidad, o sea, no es lo mismo un terreno en el centro, todavía en Rosario el centro sigue siendo una zona bastante valorizada que en otro área. La accesibilidad, no es lo mismo vivir sobre una avenida, sobre una calle pavimentada, que en una calle alejada, una calle de tierra o una calle menos conectada. O, por ejemplo, en Buenos Aires, en los clasificados te dicen que está cerca de la boca de subte, o sea, es como que eso le da un valor más que si no lo tuviera. La normativa de uso, es decir, la renta potencial, que es lo que habíamos dicho antes de las reglamentaciones. La disponibilidad de servicios e infraestructuras. Parece mentira, pero todavía sigue habiendo algunos sectores de la ciudad que no cuentan con la totalidad de las infraestructuras, de las redes de agua, de gas, de electricidad, de cloaca. Los servicios, el servicio de recolección de basura, servicio de transporte, servicio de seguridad, etcétera. La cercanía de algún elemento positivo o negativo. ¿A qué les suena este término? ¿Qué les parece que es? ¿Qué sería un elemento positivo que incremente el valor de un terreno? Exacto. Frente al parque, frente, no sé, alguna avenida importante, un lugar que sea una plaza, un lugar que sea valorizado, va a generar mayor valor. Y un elemento negativo, ¿qué podría ser? Un asentamiento, un basural, una fábrica. También muchas personas por ahí no quieren vivir cerca de las escuelas por digamos, los autos, el ruido. Bueno, todos esos están dentro del grupo de los elementos negativos que bajan el valor. Pichincha, bueno, hay un gran problema con Pichincha con el tema de
que era un barrio obrero, un barrio también de gente más grande, un barrio familiar, que pasa a ser un barrio turístico, con bares nocturnos, con lugares gastronómicos, con una gran movida de gente que, bueno, eso impacta en las características que tenía anteriormente el barrio. La escasez relativa. La escasez relativa es cuando hay poco de algo, hay una restricción de la oferta. Entonces, eso también va a impactar en el precio. Los movimientos del precio del suelo también dan lugar a lo que llamamos la especulación urbana, ¿sí? ¿Y esto en qué consiste? Son las transacciones de compra y venta de terrenos, pero que se captura un incremento del precio en esa compra y venta, que benefician al propietario, ¿sí? Al propietario jurídico. Esta práctica no es homogénea, hay distintos tipos de especulación, dependiendo de los actores y de las acciones que se vayan realizando. Tenemos la protoespeculación, la especulación pasiva y la especulación inductiva. La protoespeculación tiene que ver con la tendencia creciente de los precios del suelo a largo o mediano plazo. A la práctica de un simple usuario de propietario se superpone el incremento del valor. Entonces, la vivienda en muchos casos es un bien de consumo y también un bien de inversión. O sea, simplemente los terrenos van incrementando su precio, salvo en determinadas crisis, lo que fue el 2001-2002 y ahora lo que fue en el 2024-23, que fue el tema con alquileres, que muchas personas sacaban las propiedades de alquiler y las ponían a la venta, entonces había una gran oferta, eso hacía que baje el valor y ahí bajaron algunas propietarias. Pero si no, siempre, ya desde el año pasado, vienen creciendo y van a seguir creciendo, o sea, viene en incremento el valor de las propiedades y los terrenos. La especulación pasiva tiene que ver con la apropiación de esta diferencia de valor producida entre la compra de un terreno antes que se incremente el valor del precio, ¿sí? Acá no hay un proceso productivo, sino que hay determinados agentes que tienen, digamos, conocimientos, compran los terrenos antes y luego lo venden, ¿sí? Tal vez saben que enfrente, por ejemplo, la avenida de las Tres Vías, que es a continuación de Puerto Norte, avenida Carballo, todas las casas que estaban enfrente, bueno, ya sabiendo que se estaba haciendo este desarrollo, se vendieron y obviamente se vendieron mucho más, o las personas que compraron mucho más barato que lo que es comprar ahora, ¿no? Entonces, la especulación pasiva es cuando se compra algo, luego se incrementa el valor y luego se vende. Por ejemplo, un loteo. Yo compro un lote en el inicio y después cuando ya está más terminado lo vendo. Entonces ahí se habla de una especulación pasiva. La especulación inductiva, que es la tercera modalidad, tiene que ver cuando hay un proceso productivo, ¿sí? Acá los agentes productores, es decir, las constructoras, los promotores, desarrollan una porción de un espacio urbano, inciden, digamos, a partir de la construcción en su valor y luego la venden, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo más clásico es la realización de un edificio, un fideicomiso también. Uno puede entrar de pozo, se construye el edificio y después lo vendés. Entonces ahí vas a tener una diferencia de valor que es producto de una especulación inductiva porque hubo un proceso productivo de la construcción. Bueno, acá a modo de ejemplo, hay un propietario que vende un terreno 10 años después de haberlo comprado al inicio de la urbanización y luego lo vende. Este es los pasos, es el parque habitacional Ludueña. Es una parte donde se están haciendo distintos barrios cerrados. Entonces, alguien que compra un terreno y luego lo vende. ¿Qué tipo de especulación sería para ustedes? ¿Protoespeculación, especulación pasiva o inductiva? Pasiva. Es pasiva porque es un loteo, ¿sí? Bueno,
ya terminando la parte más densa del seminario, vamos a hablar de lo que son las plusvalías urbanas. Las plusvalías urbanas tienen que ver con el incremento del valor de la tierra que experimentan los terrenos a lo largo de un proceso que tiene que ver con el planeamiento urbano o por una inversión pública, se hace una avenida, se hace una calle, el puente Rosario Victoria, o sea, una obra pública o por alguna cuestión de reglamentación. Estos incrementos se acumulan hasta formar el stock físico más valioso con que cuenta una ciudad. Eso es la plusvalía. La captación de plusvalía es un mecanismo que permite al Estado, es decir, al ente público, puede ser nacional, provincial o local, recuperar parte o todo de ese aumento de valor, ¿no?, que experimentó el suelo privado a partir de una inversión pública o a partir de un cambio normativo, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien. Entonces ahora vamos a ver un video que es muy cortito, pero me pareció muy interesante y más dinámico, que habla justamente de la captación de plusvalía y también habla de Smolka, que es un economista, digamos, brasilero, que es muy claro y va dando distintos ejemplos con distintos instrumentos que se van usando a lo largo del mundo actualmente. Hola, soy Carlos Morales Schechinger, soy urbanista y especialista en financiamiento con base en el suelo de las ciudades. Trabajo como coordinador de políticas y gestión del suelo urbano en el Institute for Housing and Urban Development Studies, IHS, de la Universidad Erasmus en Rotterdam. También soy colaborador del Lincoln Institute for Land Policy desde hace 15 años. Hoy quiero conversar con ustedes sobre las oportunidades que ofrece la movilización de las plusvalías del suelo para beneficio de la ciudad. La ciudad genera incrementos de precios de los terrenos a través de su planeación urbana y de sus inversiones públicas. Estos incrementos se acumulan hasta formar el stock físico más valioso con que cuenta una ciudad. La paradoja que acompaña este hecho es que la ciudad carece de los recursos suficientes para operar adecuadamente, y no tiene por qué ser así. El economista Donald Shoup se preguntó una vez, ¿por qué es tan difícil financiar la infraestructura pública que incrementa el valor del suelo así servido por encima del costo de la infraestructura misma? Cuando el mundo era eminentemente rural, el recipiente de acumulación de riqueza más importante era la tierra agrícola. Hoy, uno de los recipientes más importantes de valor está en los inmuebles de las ciudades. Las estimaciones del economista Thomas Piketty dejan ver que el valor de la vivienda de los países urbanizados puede representar entre 2 y 4 veces el ingreso de un año de esos países. Si agregamos el valor de los edificios comerciales e industriales, esta acumulación es aún mayor. Por otro lado, el economista Martin Smolka argumenta que el suelo representa más del 50% del valor inmobiliario de la ciudad. Por ejemplo, al inicio de la vida de una casa, el suelo representa máximo el 20% del valor total. A medida que la casa se hace vieja, la construcción se deprecia, se desvaloriza. Por el contrario, el valor del suelo incrementa, se plusvaloriza. Al final de la vida de la casa aparece el típico letrero: se vende casa como terreno. La construcción vale casi nada. En promedio, el valor acumulado del suelo de todas las viviendas de una ciudad puede representar más de la mitad de su valor. La riqueza de las ciudades está acumulada en el suelo. Esta acumulación se da por diversos motivos. El economista Samuel Jaramillo los clasificaría en 3. Primero, la subida general y constante que se debe básicamente al aumento global de la demanda por suelo, mientras que su oferta se mantiene fija. El incremento es lento pero constante, de 1 o 2% al año. Segundo, las subidas y bajadas coyunturales, también apodadas burbujas inmobiliarias.
ligadas a ciclos macroeconómicos y a macropolíticas como las de crédito hipotecario y las de subsidio internacional. Las variaciones pueden ser más del 10% para arriba y para abajo en cada ciclo. Y tercero, la subida abrupta del valor que se da en zonas específicas de la ciudad por un cambio de uso o de densidad o por una inversión pública en infraestructura o equipamiento. Estas son fuertes, pueden ser del 100 al 500%. Es sobre las subidas en zonas y terrenos específicos que el gobierno de la ciudad ejerce poder y moviliza plusvalías. Allí es donde ejerce el poder del mouse. Pero no ese mouse, sino el poder de este otro mouse. La pregunta es, ¿quién es el gato que controla el mouse? Ese gato es la ciudad, que tiene el poder de generar plusvalías al autorizar un cambio de uso urbano a rural o de residencial a comercial, un incremento de densidad o la extensión de una vialidad importante. Cada vez que el planificador de la ciudad hace un clic con su mouse, puede cambiar el color del uso autorizado para un terreno o una zona y con ello barre millones de dólares de valor del suelo de un lado al otro de la ciudad. ¿Dónde autorizamos el nuevo centro corporativo? Aquí. No, mejor allá. ¿Y ahora que hay presupuesto? ¿A qué barrio le ponemos escuela y parque? Acá. ¿Y la reubicación del relleno sanitario? Acullá. Y todo gratis. O mejor no. El financiamiento de la ciudad se puede apoyar en los incrementos de valor del suelo que ella misma genera y tiene a su disposición un menú amplio de instrumentos para hacerlo. El instrumento clásico es el impuesto al suelo. El economista Henry George lo promovió hace más de siglo y medio e influyó a que varias ciudades financien hoy sus servicios urbanos con un robusto impuesto a la propiedad. Este impuesto lo tienen casi todas las ciudades del mundo, pero tornarlo robusto lleva tiempo y sobre todo voluntad política. La tarea no es fácil, pues afecta a todos los propietarios de la ciudad. Ahora, que si de plano no se tiene un impuesto robusto, es mejor movilizar las plusvalías del suelo echando mano de otro grupo de instrumentos, aquellos basados en el poder del mouse. Y se puede hacer subiendo un peldaño a la vez, con un costo político menor. Hay que empezar por aquellos terrenos donde es muy evidente que el precio del suelo ha subido mucho a partir de una inversión decidida por la propia ciudad. Muchas ciudades están autorizadas a cobrar contribuciones por las mejoras que reciben los terrenos vecinos, que les permite recuperar de los propietarios beneficiados el costo de las obras públicas. Los que más activamente las cobran en América Latina son Colombia y Ecuador. Algunas ciudades están autorizadas a cobrar incluso el valor extra que provocó la inversión, es decir, la plusvalía por encima del costo de la obra. Esta plusvalía es aún mayor cuando la obra en cuestión es muy escasa en la ciudad. Una nueva vialidad en una ciudad con problemas de movilidad puede incrementar el valor de los terrenos beneficiados varias veces más que el costo mismo de la vialidad. Decidir dónde trazar la vialidad tiene el efecto de barrer plusvalías del suelo de un lado de la ciudad al otro. El poderoso mouse reparte plusvalías que se deben de recuperar mediante un impuesto al incremento del valor del suelo, o al menos a través de una contribución de mejoras. Otra manera de movilizar plusvalías del suelo es a través de los permisos por cambio de uso o aumento de densidad de los desarrollos urbanos. La dinámica de las ciudades es tal que los planes y regulaciones urbanas tienen que ser flexibles y permitir cambios de usos o densidades del suelo. El impacto de cada desarrollo tiene que ser analizado y autorizado por separado. Pero los propietarios de los desarrollos pagan por esos cambios una cuota muy inferior al costo del impacto que originan sus proyectos. Sin embargo, los funcionarios de algunas ciudades se han dado la tarea de negociar las autorizaciones para que los propietarios asuman el costo de sus impactos. Este se debe hacer de una manera transparente para que se vuelva un peldaño más para la recuperación de plusvalías, para ejercer el poder del mouse en beneficio de la ciudad y no para la corrupción de sus autoridades.
Un siguiente peldaño surge cuando estos requerimientos se sistematizan en reglamentos que establecen exacciones para que todo desarrollo incluya infraestructuras, equipamientos, áreas verdes y hasta un porcentaje para vivienda social a construirse dentro del terreno mismo. También surgen reglamentos que establecen pagos por el costo del impacto causado fuera de los terrenos. Los pagos se recolectan de varios proyectos y se concentran en un fondo que se invierte para ampliar la capacidad de las instalaciones de la ciudad. Más adelante, estos pagos se hacen con base en el valor que los desarrollos adquieren por encima de los costos de las exacciones y los impactos, y se sustituyen por un impuesto a la plusvalía del suelo del que hablamos con anterioridad. Algunas ciudades han subido un peldaño más. Han establecido y reglamentado la venta de derechos de desarrollo. Esto parte del principio de que la propiedad del suelo incluye el derecho a cultivar, pero no necesariamente el derecho a desarrollar. Estos derechos los prevé la ciudad a través de sus planes de usos y densidades del suelo y los otorga a través de las licencias de construcción y desarrollo. Y no tiene por qué otorgarlos gratis. Se necesita empatar los derechos con las obligaciones sobre la propiedad del suelo. A través de sus planes urbanos, la ciudad pregunta a sus propietarios: ¿quieren gozar del beneficio que dan los derechos de desarrollo previstos en el plan? Pues paguen por el costo de las obligaciones que los acompañan. Y así las ciudades van diversificando sus instrumentos y mejorando sus regulaciones. Por ejemplo, creando bonos de densidad, donde se autoriza más construcción en un terreno a cambio ya sea de donar más espacio público, de dejar más área de absorción de lluvia o incluso de construir vivienda social en lugar de residencial. Otras ciudades se sofistican más y establecen una densidad básica, por ejemplo, de una vez la superficie del suelo para cualquier terreno dentro de la ciudad, y una densidad máxima para cada zona según la capacidad de la infraestructura. La densidad mínima puede ser gratis. Puede argumentarse que forma parte de un contenido mínimo de los derechos de propiedad del suelo, pero el resto de la densidad, hasta llegar al máximo de la zona, hay que comprárselo a la ciudad. La sofisticación mayor de este esquema surge cuando los derechos de desarrollo se desmiembran completamente del suelo y pueden venderse y usarse en otro lugar. Y la imaginación no tiene límites. Algunas ciudades ya separan los derechos de densidad de zonas ambientales o históricas para transferirlos a zonas que demandan mayor densidad. Los pagos de una zona sirven para proteger y preservar bienes ambientales e históricos de otra. Así se hace en México y en Estados Unidos. Otras ciudades indemnizan a propietarios con derechos de desarrollo cuando los expropian para una obra pública. Estos derechos los pueden usar en otros terrenos o venderlos a otros propietarios. Así lo hacen en la India y en Brasil. También hay ciudades que pagan con derechos de desarrollo a constructoras que mejoren asentamientos precarios. Así lo empiezan a hacer también la India y Brasil. Otros países más dan a las comunidades rurales derechos de desarrollo urbano que venden a la ciudad y con ello financian la mejora de sus tierras de cultivo. Ya hay casos piloto que se están experimentando en China. En Brasil, las ciudades delimitan áreas llamadas operaciones urbanas que se desarrollan con alta densidad. Para ellas, subastan por internet certificados de densificación, llamados CEPACs, que los desarrolladores sin tierra también pueden comprar. La plusvalía así recaudada va a un fondo que construye infraestructuras y mejora las favelas dentro del área delimitada. Con los certificados en mano, los desarrolladores negocian precios bajos con los propietarios, quienes solo cuentan con la densidad básica, y arman proyectos que someten a autorización de la ciudad. Este instrumento tiene dos ventajas. Uno, usa el mercado para definir el precio de la plusvalía, y dos, las ventas adelantadas permiten construir las infraestructuras antes de que se desarrollen los terrenos. El reto que tienen las ciudades es si están dispuestas a subir la escalera o prefieren quedarse abajo como los monos hambrientos, que no suben por la escalera para comer los bananos.
En la fábula famosa, basada en el experimento de Gerald Stephenson, los monos tienen miedo porque a sus antepasados los asustaron mojándolos con un chorro de agua para que no se atreviesen a subir. Ninguno de los monos tuvo la experiencia desagradable del chorro de agua. Ya nadie más les echa el chorro de agua. Ninguno se da cuenta que ya pueden subir y saben subir, pero ninguno sube. Todos se quedan con hambre. Varios países ya han subido la escalera. Taiwán tiene un fuerte impuesto a la plusvalía. Colombia lo llama participación en plusvalía. Este nombre transparenta la idea de que la ciudad tiene derecho a una participación sustancial del negocio del suelo. La negociación de licencias de desarrollo se realiza en muchas partes del mundo. Lo importante es reglamentarlo y hacerlo transparente. El caso más sofisticado está en la Gran Bretaña, donde los funcionarios calculan plusvalías y saben hasta dónde pueden pedir contraprestaciones a los desarrolladores. Guatemala también ya lo está haciendo. Las exacciones para incluir vivienda social dentro de los desarrollos residenciales se usan en Holanda, en Francia, en Canadá, en España, en la Gran Bretaña y hasta en Estados Unidos. Y recientemente también lo usan en la India, en Nepal, en Filipinas, Indonesia, Sudáfrica, Tailandia y Colombia. Hay distintas modalidades de venta de densidades. Se han usado en Francia, en Estados Unidos e Italia. Y ahora también lo usan en Georgia, en la India, en Albania, en Ecuador y cada vez más en las ciudades del Uruguay. Hay otra serie de instrumentos que se basan en suelo de propiedad pública. En Francia, por un tiempo se hizo también en México y ahora en Egipto, se constituyen bancos con reservas territoriales desarrolladas y comercializadas para la extensión de las ciudades. Más común es el caso de países donde todo o casi todo el suelo es público y las ciudades lo arriendan a largo plazo. Los casos donde recuperan bastantes plusvalías están en Hong Kong, Finlandia, Suecia y en cierta medida en Holanda y también en Cuba. Y cuentan con potencial para hacerlo muchos países en desarrollo como Nigeria, Etiopía, Zambia, Tanzania y Botsuana. En realidad lo puede hacer cualquier país que tenga suelo público y que en lugar de venderlo opte por arrendarlo a largo plazo y así recuperar plusvalías y mantener el control sobre los usos de la ciudad. Un instrumento que está teniendo impulso es el reagrupamiento de tierras, mediante el cual los propietarios se asocian para desarrollar proyectos urbanos comunes. Cada proyecto incluye usos rentables, como comercios, oficinas, residencias, y usos no rentables, parques, escuelas y vivienda social. Como el proyecto no coincide con la configuración de los terrenos, surge la retención especulativa y el abuso de propietarios que solo quieren beneficios, pero no quieren asumir los costos. El reagrupamiento sirve para reunirlos, voluntaria u obligatoriamente, para que compartan equitativamente cargas y beneficios. El reagrupamiento también permite lograr una escala mayor que facilita el subsidio cruzado, la autofinanciación de infraestructura y la dotación de suelo para vivienda social a precios asequibles. La presión por emparejar la industrialización de ciudad con la expansión urbana llevó a Franz Sadikes, alcalde de Frankfurt en Alemania, a crear una ley en 1902 sobre el reagrupamiento de tierras. Otros países lo siguieron. Los británicos lo introdujeron en sus colonias. Así, Australia, Nueva Zelanda, India, Nepal, Bangladesh y Sudáfrica lo tienen. España también lo adoptó. Y ahora Colombia y Argentina lo están instrumentando. Japón es el país donde el reagrupamiento de tierras es una manera muy común de armar e implantar proyectos urbanos. Otros países más están estudiando su adopción, Albania, Egipto y Turquía, entre otros. La movilización de plusvalías aprovechando la acción urbana para así financiar la construcción de equipamientos, de vivienda social y la protección ambiental está entrando en las agendas de Naciones Unidas a través de su agencia Hábitat. El Banco Mundial también lo está considerando como una alternativa de financiamiento de infraestructura.
Muchos países desarrollados cuentan con instrumentos de movilización de plusvalías que crearon cuando comenzaron a urbanizarse. América Latina se urbanizó sin desarrollar estos instrumentos, pero hoy está reaccionando creativamente e incluso llamando la atención de parte de otras regiones del mundo. Los países asiáticos de rápida urbanización y los países del exbloque soviético también están reaccionando. África, aún bastante rural pero con urbanización acelerada, está reaccionando lentamente. No obstante los casos mencionados, la movilización de plusvalías en países en desarrollo es aún lenta y falta mucho por hacer. Las necesidades por financiar el desarrollo crecen más rápido que las respuestas. Bien, espero que el mensaje que he compartido con ustedes sea útil. Sí es posible subir la escalera y gozar de los beneficios. Las ciudades lo necesitan. Hay que reconocer el poder del mouse, el poder que tienen las ciudades sobre sus usos, sus densidades y sus obras públicas, el poder que tienen de generar riqueza al suelo y el derecho que tienen de movilizarla en beneficio de sus habitantes. Muchas gracias. A mí me parece muy claro el video. Y inclusive avanza más en el tema de plusvalía con distintos instrumentos, que es lo que vamos a ver, como el ajuste de tierras y otros que va nombrando, vamos a ver la clase que viene. Pero en sí la idea era como generar un debate a partir del video y de lo que estuvimos conversando, y que ustedes quería saber su opinión sobre dónde deberían, digamos, estas plusvalías destinarse en la ciudad, dónde les parece que en Rosario haría falta de destinar estas plusvalías, y para qué deben destinarse, ¿sí? O sea, cuáles serían los sectores y para qué. Es un poco como para abrir el debate, para hacer un pequeño taller y luego vamos al intervalo.